Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión de Entérate con Proyecta. El día de hoy tenemos un abogado y un invitado muy especial. Es el doctor Oscar, quien es abogado y politólogo y adicional tiene más de 20 años de experiencia como funcionario público y en la actualidad se dedica a acompañar a la DIAN dentro de los procesos concursales, especialmente en los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante. Así que, doctor Oscar, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a este espacio académico en donde básicamente lo que hacemos es generar información de valor sobre qué ocurre en los trámites de insolvencia y traer invitados especiales como usted en este momento. Entonces, doctor Oscar, tiene usted el uso de la palabra, bienvenido y muchísimas gracias. Gracias, doctora Adriana. Buenas noches para todos los presentes. Pues entrando en materia, estamos frente a la temática del rol de la DIAN en la asistencia de los trámites de insolvencia de persona natural no comerciante. Como bien lo saben, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es la entidad encargada del recaudo, cobro, fiscalización, liquidación, sanciones aduaneras y tributarias y cambiarias respecto a todos los impuestos que de forma nacional estén estipulados en la ley conforme al estatuto tributario de las reformas que se hacen en cada gobierno sobre el estatuto tributario. Listo, para que, perdóname, excúsame. Sí, pues la DIAN lógicamente debe asistir primero, pues porque así lo contempla el Código General de Procesos, en la cual todos los créditos fiscales deben estar en el proceso concursal, y así lo estipula el artículo 846 del Estatuto Tributario, en la cual es de índole obligatorio para todas las entidades públicas y privadas que le informen a la DIAN los procesos concursales que se estén ejecutando en las diferentes etapas o en las diferentes entidades que se adelante en ella. Sí, doctora. Listo, doc. Te decía porque ocurre que nosotros a veces somos muy técnicos porque estamos súper habituados a hablar en este lenguaje jurídico, ustedes especialmente porque además el tema de la DIAN es súper específico, un montón de cosas que yo todavía no alcanzo como a terminar de comprender si no tengo, digamos, ese conocimiento tributario, pero quisiera que les explicáramos un poquito a las personas que se conectan quién eres tú dentro de esa mesa de negociación, quién eres tú, digamos, y por qué es tan importante que tengamos hoy la posibilidad de conversar contigo como lo estamos haciendo así tú a tú y de aprender un poquito esa postura negocial de la DIAN y esa postura, el rol de la DIAN en la mesa es finalmente quién eres tú, o sea, qué implica que tú estés allá sentado en esa mesa de negociación. Ok, Doc. Yo soy el funcionario público encargado de estar en todos los trámites de insolvencia de persona natural no comerciante a través de la figura de autocomisorio como apoderado de la DIAN. Pues ustedes entenderán que la DIAN tiene unos estándares jerárquicos, y al grupo donde yo estoy asignado se llama Grupo Interno de Trabajo y Representación Externa de la División de Cobranzas, en este caso de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, solamente para aquellos contribuyentes que en el RUT estén inscritos en Impuestos Bogotá con el código 32 en el RUT. A estos procesos acudo como el comisionado apoderado de la DIAN para defender los créditos fiscales que los deudores insolventes estén reportados. Ok, La figura que me faculta a mí está contemplada pues en el marco de las normas internas de la DIAN, el decreto 4048 del 2008 y las resoluciones internas 011 de 2008. Igualmente con la resolución de delegación 55
55 del 31 de agosto del 2021, doctora. Listo. O sea, básicamente tú eres la DIAN propiamente dicho para los procesos de insolvencia que se radican en la ciudad de Bogotá, ¿correcto? Es correcto, doctora. Digamos, soy el que ejerzo la confianza legítima para estos procesos a través de la DIAN. Que me equivoque o no me equivoque, pues es un tema que pues tendrá que ser de principio de legalidad, pues porque muchas veces, digamos, uno como funcionario, y le voy a poner un ejemplo muy claro, es en las propuestas de pago que hacen en los trámites de negociación de deudas, es que a la DIAN, no, le solicitan a la DIAN que le condonen los intereses. Y yo puedo estar en una, digamos, una locura ese día o estar demasiado distraído y diga voto positivo. Entonces, en ese sentido, no procede, digamos, esa decisión porque en el mismo autocomisorio están facultados ciertos también parámetros en el cual yo me puedo mover. Por eso es que siempre en los poderes pues, uno debe para ese momento, digamos, analizarlo, porque pues inclusive hay deudores que ni siquiera le dan la autonomía a los apoderados de decidir en ciertos momentos cuándo negociar, cuándo se negocia, no, porque ellos están presentes en esos procesos. Es igualmente lo que yo debo, pues digamos, tratar de no incurrir en ese error y pues siempre en la presentación de créditos pues uno hace la aclaración para que, y es de público conocimiento también de todos los apoderados, ¿no? Siempre que ningún funcionario público, inclusive el de la DIAN, ningún funcionario público puede estar facultado por ello para condonar intereses o alguna quita de capitales o condonación de algún emolumento, bien sea de tributos o de comparendos o de sanciones o de No hay nada, tarifas, nada, nada, nada podemos condonar cuando somos nada, funcionarios no, públicos. no. De hecho, Doc, me haces, digamos, la atención o me llamas un poquito la atención para que formulemos una de las preguntas que teníamos listas y es cuando nosotros generamos el anuncio al público que íbamos a tener este live contigo y que ibas a estar tú acá sentado y es que nadie quiere tener problemas con la DIAN y que digamos que a través del procedimiento de insolvencia podamos resolverlos, nos llegaron un montón de preguntas en nuestra banca y entre esas están las siguientes, que están muy relacionadas con lo que tú nos estás contando. La primera es, bueno, la DIAN cómo asiste, o sea, cuál es el rol de la DIAN en esa mesa de negociación y tú ya nos has dicho un poco en tu respuesta, es, vea, la DIAN puede asistir como acreedor, es decir, si usted le debe plata a la DIAN, usted puede buscar la manera de pagarle esos créditos a la DIAN a través de la mesa de negociación y la DIAN va a enviar a una persona, un abogado comisionado, dependiendo, digamos, de la región en la que se encuentre. Si tenemos la fortuna de radicarlo en Bogotá, seguramente nos encontraremos con el doctor Oscar, que es bastante bueno en sus posturas, y vamos a revisar qué propuesta presenta ese deudor. Sin embargo, por ser una entidad estatal, la DIAN y los funcionarios que la representan, pues tienen unos mandatos muy claros en qué es posible votar positivo y qué no es posible votar positivo, o sea, qué se puede acompañar y qué no se puede acompañar. Entonces, digamos que habría que revisar qué créditos, Doc, podemos nosotros renegociar o podemos nosotros buscar fórmulas de arreglo frente a la DIAN, o sea, qué conceptos fiscales pueden ser renegociados a través del trámite de insolvencia. Doctora, todos los créditos fiscales están sometidos a la negociación de deudas de persona natural no comerciante. Tanto así que inclusive deudas arancelarias o aduaneras están inmersas dentro de este proceso concursal. El rol de la DIAN, pues, básicamente es de llegar a presentar todos esos créditos, bien sea incluso con sanciones, con las sanciones independientes que le hayan impuesto a los contribuyentes o agentes aduaneros. Nosotros estamos lógicamente sometidos al principio de la igualdad, como así lo establece el Código General de Procesos, para aquellos deudas que
inclusive hay deudores que no ni siquiera reportan porque, pues, digamos, no consultaron o no cayeron en cuenta que tenían esa imposición de reportar tributos a la DIAN y fueron sometidos a estos procedimientos para para que se puedan presentar o para que finalicen en un crédito de un título ejecutivo, como lo establece el artículo 828 del Estatuto Tributario. Independiente, o sea, tendremos el capital por digamos, el hecho generador y adicionalmente la sanción impuesta. Hay otro elemento importante que son los intereses, y tú nos hablabas que en la cotidianidad o que en la experiencia es posible que un deudor, digamos, desde su propuesta, porque la propuesta emana principalmente del deudor, es quien la formula en la mesa de negociación, puede considerar la formulación de la condonación de los intereses que se hayan causado por, digamos, el retraso en el tiempo frente al momento en que estaba obligado la persona a generar el pago hasta el momento en que se haga. Esa condonación de intereses no va a ser votada de manera positiva por la DIAN porque básicamente se entiende que eso es un detrimento al patrimonio del Estado. Sin embargo, es posible lograr esa condonación de intereses a través de los procedimientos de insolvencia, Doc. ¿Tú has visto esa posibilidad en algún trámite en tu experiencia? No, Doc, no. Cualquier clase de condonación que se presente a la mesa de negociación de personas naturales no comerciantes es de inmediata activación del mecanismo de impugnación de ese acuerdo si se llegare a lograr. ¿Por qué? Porque, si no estoy mal, el artículo 553, bueno, no me acuerdo si es el numeral cuarto o séptimo, establece que los créditos fiscales no pueden ser sometidos a una quita de capital o condonación de capital. ¿Por qué? Porque serían inmediatamente el funcionario público, en este caso, pues para la DIAN, nosotros inmediatamente impugnamos el acuerdo si así se llegare a tomar la decisión la mayoría de los acreedores. El concurso. Perfecto. ¿Y qué podría, digamos, hacer un deudor que tenga como créditos con la DIAN, que adicionalmente tiene los intereses, pero que no le es posible generar el pago en un solo contado, pero que quiere, digamos, pagar esos intereses y las sanciones presentadas? ¿Qué posibilidades tendrían? O sea, digamos, ¿aceptaría la entidad fórmulas de arreglo en un plazo establecido? O sea, como decir, bueno, yo no te puedo pagar al mes siguiente o el día de mañana, pero sí te puedo pagar de la siguiente manera y plantear un cronograma y decir, te pago en plazos estipulados, o sea, no todo de una sola, sino quizás en unos plazos que le resulten más posibles a la persona. Doc, nosotros, entonces, digamos, la facultad de establecer, pues, a través del análisis de la solvencia, yendo en contravía de la insolvencia, sino la solvencia de aquí para adelante del deudor para poder cumplir con su acuerdo. También podemos aceptar formas de pago como lo establecemos en todos los acuerdos mensualmente, e inclusive con aportes extraordinarios en junio, en diciembre, como en muchas propuestas se presentan. Nosotros tenemos el plazo inclusive de 5 años para, digamos, aceptar ese acuerdo, o hasta 7 años, pues lógicamente ya analizado con los superiores, que son los que determinan hasta 7 años si se puede aceptar un acuerdo de pago o no. Lo que sí no aceptamos es un plazo tan largo, por ejemplo, el periodo de gracia, que muchas veces piden 2 años, 5 años. Nosotros hemos visto acuerdos 57 meses de gracia y pues uno dice no, porque eso es que el dinero en el tiempo pierde su valor adquisitivo y pues no es conveniente para la entidad.
Ahora, pues analizando desde el punto de vista, desde la misma solicitud, uno sabe cuál es la finalidad que va a tener la propuesta de pago y con quiénes cuenta el deudor para tener ese voto mayoritario para lograr un acuerdo de pago, y ahí pues estamos, digamos, con las antenas y las alertas ya prendidas. Ok, súper. O sea, para tener un poquito de claridad, hay que recordarnos a todos que a través del trámite de insolvencia hay un orden de pagos, unos turnos que la ley establece dependiendo de la naturaleza del crédito. Con lo que nos dice el doctor Oscar, es importante tener presente que ese plazo que él habla de gracia es como un tiempo de espera en donde no se espera que se generen pagos, o sea, digamos, un tiempo como que se le permite al deudor no generar pagos. Entonces él nos dice, hombre, la entidad no va a acompañar una propuesta de pago en donde ese plazo sea demasiado extenso. Hay que tener en cuenta que los créditos fiscales son del primer orden, es decir, en principio a los primeros que tenemos que pagarle son a la DIAN, a los alimentos y a los créditos laborales. Ellos están en el primer turno de pagos. Entonces decir, voy a presentar una propuesta de pago en donde quiero un periodo de gracia de 5 años, o sea, hasta dentro de 5 años voy a iniciar pagos, pues no es, digamos, como de tan fácil acogida para los acreedores y no va a tener ese acompañamiento positivo. Y es entendible porque realmente 5 años es demasiado tiempo en una expectativa para tener ingresos. Entonces, habría que revisar, digamos, que ese periodo de gracia, que es posible, sea un periodo muy corto y que sobre todo sea un periodo que sea muy razonado, o sea, que exista una razón en el por qué se está pidiendo ese periodo de gracia. Por ejemplo, una situación contractual en donde efectivamente ya se tiene la certeza que el contrato va a estar, pero digamos por las condiciones contractuales ese dinero se espera recibir hasta dentro de 2 meses. Es posible hablar ahí del periodo de gracia de 2 meses, pero un periodo de 5 años sin una razón específica que nos permita tener todo ese tiempo de espera, pues claramente no solo para la DIAN, yo creo, sino para cualquier acreedor que se le formule esa propuesta, pues no va a ser tan de recibo y es importante pues revisar la realidad del deudor. Este procedimiento se basa en la realidad del deudor, en la posibilidad que se ha escuchado, que sus acreedores sepan que no solo se le debe a uno, sino a todos, pero también tiene que ser la construcción de una propuesta negocial basada o tomada de la mano con quienes nos acompañan en mesa de negociación. Entonces, presentar una solicitud que no tenga una razón para tanto tiempo de espera sí está un poquito loquis. Yo creo que nadie lo va a acompañar, no solo la DIAN, sino yo creo que nadie lo va a acompañar. Entonces, es importante cómo generar esa situación. Doc, tú hablabas sobre que dentro del concurso, obviamente no está solo la DIAN, sino que es un concurso y en este concurren otros muchos créditos. Muchas veces ha ocurrido, ya las personas que nos acompañan en el programa saben que yo anteriormente me dedicaba a generar la dirección del trámite, ahí fue donde conocí al doctor Oscar, eh, digamos como operadora de insolvencia, pero digamos que muchas veces presentaba muchas solicitudes, Doc, para que la DIAN, a ver, de manera oficiosa, y tú lo decías, siempre cualquier centro de conciliación, notaría o cámara de comercio, genera, digamos, la comunicación a la DIAN, a la Secretaría de Hacienda del lugar y a la gobernación del lugar para que se revisen si le deben plática al Estado, también un poquito en solidaridad de, hombre, la plática del Estado es de todos, entonces necesitamos revisar que esta persona, si le debe plata a estas entidades, pues se presenten aquí, porque esto al final se trata también de una modalidad de recaudo, en donde si buscamos ese acuerdo de pago, pues finalmente lo que logramos es que, por ejemplo, a la DIAN, a la Secretaría de Hacienda o a las entidades públicas puedan recuperar ese dinero. Quizás no en la manera en la que se espera que es de una sola vez, pero sí que lo puedan hacer en la nueva realidad del deudor. Entonces, de oficio se les comunica a la DIAN y ellos asisten en su rol de acreedor cuando hay créditos pendientes con ellos, o sea, cuando nosotros le debemos dinero a estas entidades. Pero muchas veces, Doc, me decían o me decían cuando era operadora que se oficiara la DIAN para que la DIAN revisara la certeza sobre los otros créditos. No sé si a ti alguna vez te hayan pedido eso en una audiencia, como hombre, ya que usted está aquí, por favor revise los créditos de estas otras personas, cómo es el manejo de eso en las audiencias, cómo es el manejo de eso en el trámite, qué facultades tiene la DIAN y cuáles no, y cuál es la manera también en que eventualmente se puede guardar para que el trámite de insolvencia, como es de buena fe, realmente sea construido y ejercido de esta manera y que los créditos que se presentan ahí pues sean créditos ciertos. No, pues
todo el mundo creerá que la entidad, por ser un ente tributario, la máxima autoridad tributaria y fiscalizadora de los tributos nacionales, estoy hablando de tributos nacionales no territoriales, piensan que uno puede escudriñar a un acreedor que se presenta en el trámite y mencionar toda su capacidad tributaria y todos sus ingresos que hayan sido declarados en su denuncio rentístico o declaración de renta de cada año. Nosotros no podemos, por disposición legal, publicar esta información. ¿Por qué? Porque pues goza de reserva legal, según el artículo 583 del Estatuto Tributario, y otros artículos en el cual establece que para los procesos de fiscalización tiene reserva legal, para los procesos de cobro también tiene reserva legal. Por lo tanto, pues la DIAN no puede mostrar esta información para determinar si ese acreedor es solvente o no, en el cual se da, digamos, la capacidad de darle el dinero al deudor solvente. Esto lo hemos señalado en varias audiencias o en varios procesos. ¿Por qué? Porque ese es el elemento de la ley y eso hace que se respete constitucionalmente los derechos de los contribuyentes, ¿no? Lo que sí se puede hacer es que el mismo acreedor le solicite a la DIAN que se investigue al acreedor. ¿Por qué? Porque considera que hay unos elementos básicos en el cual, le voy a poner solamente un ejemplo, un apoderado de un banco, no sé, pueda consultar la base de datos del CISBEN o de las EPS y allí cotiza sobre, por ejemplo, un salario mínimo. Y aparece en el proceso prestándole al deudor insolvente una 500 cantidad de 500 millones de sí, pesos. claro, tenemos que, Entonces, lo básico que debe hacer un apoderado es eso, al menos consultar esa base, y si ve que eso para él conlleva que hay una simulación de crédito o un crédito ficticio, porque pues, puede ser que nunca se dio, y eso pues no podemos ver dentro de un proceso insolvente, sino a través de los entes de tipo penal como la Fiscalía o la Policía Judicial que se encargue de una noticia criminal como estas, o que en la DIAN presente esa solicitud de que le solicita investigar a la persona acreedora porque considera que hay unos elementos muy básicos y fuertes para determinar de que ese crédito no existe. O cuando en las objeciones le piden al juez que por favor levante la reserva legal de las declaraciones de renta de ese acreedor para determinar de que si efectivamente no tiene una capacidad para hacerlo. Pues lógicamente habrán muchos otros soportes, no solamente el de la DIAN, porque pueda que una persona nunca declaró porque pues, no le gusta o porque no entiende, porque sencillamente no está de acuerdo con las normas tributarias y entonces todo su dinero está dentro del mundo financiero o son prestamistas del efectivo y es entonces pues tendrá que señalarle al juez probatoriamente cuál fue la procedencia y tenencia de ese dinero para prestárselo al insolvente. claro, o sea, Es un tema que, pues, desafortunadamente hay unas reglas constitucionales que hay que respetarlas, que es la privacidad de los contribuyentes, y ahí es donde la norma del Código General de Proceso que se queda corta, porque no exige que al menos haya unos ciertos elementos mucho más allá de fondo para que pueda demostrarse que sí hubo un negocio jurídico entre el insolvente y el acreedor. claro, y lo revisa finalmente el juez civil a través de las objeciones, en donde se le puede pedir Y el levantamiento, digamos, y ya con la orden judicial, la DIAN podría revisarlo. De lo contrario, en principio no puede hacerlo por las razones que nos acaban Doc, de... hay solamente como dos casos
solamente dos casos que solamente me acuerdo de uno por ahora. Es de un juzgado de Barranquilla, en el Ujú. cual él ordenó a la DIAN levantar la reserva legal y que le presentara al señor juez las declaraciones de estos acreedores para determinar si tenían solvencia económica para prestar ese dinero en su momento solvente. Es Ok. solamente es uno de los pocos, dos casos que solamente se han visto referente al levantamiento de esa reserva legal. Súper, porque la verdad yo nunca lo había conocido, pero es importante saber eso, que finalmente a través de la orden judicial esa posibilidad se da, de lo contrario, pues básicamente existe una prohibición a través de la Constitución para generar esa situación de esa manera. Y que el mecanismo, porque sí existe un mecanismo para revisar la certeza de los créditos, es un mecanismo judicial y es el mecanismo de las objeciones. De allí que sea tan importante que la información que se declare, y se lo digo yo a las personas que recibo, digamos, en el despacho para asesoría, es que esa información sea la realidad del deudor y no nada contrario, o sea, es lo que realmente se está atravesando en su momento. Doctor, a mí me encanta que nos cuenten historias porque finalmente se trata es de cómo vivimos la vida y cómo esto, o sea, o el derecho o los mecanismos jurídicos nos tocan en nuestras vivencias o nos tocan en la vida real, por decirlo de alguna manera. ¿Hay alguna experiencia bonita sobre un trámite de insolvencia que tú nos quieras compartir, en donde tú, digamos, desde el rol que funges y muy en defensa de los intereses pues, de la DIAN, hayas dicho, hombre, este trámite de insolvencia me genera como una buena sensación, me genera como alegría ser parte de esto y que esto se dé porque finalmente es una posibilidad para todos? Pues digamos que comparto esta figura del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, porque esto hace que la persona para la DIAN, y yo creo que para el mundo financiero, va a compartir la idea mía, es, vamos a rescatar a una persona que era económicamente activa en el país, que se movía en negocios y si tuvo deudas es porque también tuvo formas de invertir, ¿sí?, en sus negocios y le iba bien. Casos fortuitos le pasaron o fuerza mayor, como por ejemplo la pandemia, o tuvo un accidente un familiar y le tocó gastarse todo el dinero del mundo para poder salvarle la vida. Bueno, hay tantos ejemplos que hay. Lo comparto, lo que sí no comparto es que se busque es el detrimento de los demás acreedores, inclusive los créditos fiscales, porque entonces ahí rompemos con la buena fe y la presunción prácticamente de inocencia de, sí, mire, yo me afecté económicamente porque era la pandemia y mi negocio era un restaurante y pues nadie salió a comer, ¿sí? Pero no es para que abuse del derecho, sino más bien para que vuelva y se incorpore a la vida económica de cualquier ciudadano. Eso es lo que necesitamos en el país. Y como DIAN estamos prestos es a eso, a la colaboración. Otro elemento es, muchas veces las personas quieren salvar su patrimonio, Uh al -huh. menos por lo menos donde vive, es decir, el derecho a una vivienda digna. Y eso debe ser, digamos, aceptado por todos los acreedores, inclusive los bancarios, porque pues no podemos dejar tener a la gente sin un hogar cuando trabajó mucho para mantenerlo. Y esto inclusive ustedes saben, y si no, y algunos no, digamos, no lo han experimentado, en el mismo el remate de un inmueble eh, presenta la solicitud de insolvencia. Y esto hace que el proceso el mismo día se suspenda. ¿Por qué? Pues ahí viene la prevalencia de la norma, ¿no? Uh -huh. La prevalencia de la norma sustancial sobre la formal. Y la sustancial, pues aquí va implícita en lo que estoy, por ejemplo, hablando constitucionalmente, la vivienda digna, por encima inclusive de los créditos que las entidades y los bancos tuvieron hasta 5 años para cobrarlo y, digamos, no lo hicieron en su momento, no activaron los mecanismos sociales para recuperar su cartera a través del pago en efectivo o a través de ese inmueble para que el deudor pues volviera otra vez a generar su, su activación económica. Y la tercera es para aquellos que han fungido como socios de empresas
llámense en SAS o llámense en limitadas o en comandita por acciones o por otra índole, y, y a la vez también siendo representantes legales de ellas. Cuando una persona es representante legal de una empresa y deja de pagar los tributos de ventas IVA, retenciones en la fuente, retenciones en la fuente CRE y los impuestos al consumo, pues hay un tratamiento especial para aquellos créditos que el legislador le da facultades a inclusive la misma fiscalía para recuperar esa cartera a través de los artículos 402 del Código Penal, en la cual está la omisión de agente retenedor. ¿Qué hace la entidad? La entidad persigue al titular, que es la persona jurídica, pueda que lo persiga en el término establecido en el artículo 823 y 817, en el cual establece que son 5 años para cobrarlos, si no, pues habrá mandamiento de pago, como lo establece el artículo 826 del Estatuto Tributario. Y no lo logra, o concomitante también con este cobro, vincula al representante legal a través de la figura de la responsabilidad subsidiaria. Y esa responsabilidad subsidiaria, inclusive si es limitada al socio, también es responsabilidad solidaria a través de los artículos 794 y 798, en el cual establece que están en la obligación de presentar presentarlas no, sino ya las presentaron, sino pagarlas. Como no las pagaron porque eran agentes recaudadores, es decir, una facultad es que le da el legislador a las empresas para que asuman, digamos, de cierta manera ese rol de recaudador de la DIAN, no lo a la DIAN o al Tesoro Nacional, pues sencillamente será involucrado en una omisión de agente retenedor y es penalizable. Esto conlleva que si digamos, en cierta manera, acepta esas obligaciones en el trámite de independencia de persona natural no comerciante, podría inclusive suspender, porque pues la facultad ni la DIAN ni la mía, sino ya es de índole de la Fiscalía General de la Nación, es suspender el proceso penal para incorporar esas obligaciones en este trámite y evitar, digamos así, pues su derecho a la libertad, porque pues si la empresa no lo hago, pues lo más probable es que sea vinculado al proceso de cobro o a través de la omisión de agente retenedor a través de una denuncia penal. Es por eso ese elemento que yo comparto el espíritu de la norma del artículo 531 del Código General del Proceso, en el cual se quiere es que la persona vuelva otra vez a ser económicamente activa, dos, que pues tenga su patrimonio, y tres, en este caso, para la DIAN sería el derecho a la libertad, ¿no? Básicamente, eso sería como la experiencia que yo a veces he visto y que se logra hacer acuerdos y la persona dice, sí, me someto a este régimen jurídico para poder seguir avanzando hacia mi estabilidad económica. Claro, está maravilloso y de hecho nos estás hablando de una situación muy importante y es qué ocurre, por ejemplo, con el tema de los agentes retenedores, el no pago de impuestos, cuando digamos de alguna manera por la normativa yo estoy responsable de esta situación. Si a través del el trámite de insolvencia, perdón, hay dos posibilidades, Doc, y es que nos lo están haciendo las preguntas aquí, las personas que están conectadas, es hay dos posibilidades, es una que logremos el acuerdo de pago, en donde entendemos que a través de ese acuerdo de pago y con los compromisos adquiridos, siempre que se esté cumpliendo, que es importante, siempre que se esté cumpliendo, pues estarían generando los pagos y digamos que tendríamos que revisar si todavía hay tipificación de la conducta por el no pago, ¿correcto? O sea, digamos que si ya yo estoy pagando, es posible pensar que ya no existe ese tipo penal porque ya estoy generando los pagos. Pero ¿qué ocurre en el evento en que el resultado del procedimiento de negociación no sea el acuerdo de pago, sino que no se alcanzaron las mayorías necesarias
La propuesta no se votó de manera positiva por el quórum que se necesitaba, por el porcentaje que se necesitaba, y el resultado fue la liquidación patrimonial. ¿Qué ocurriría entonces en ese caso si hay liquidación patrimonial? ¿Qué ocurriría en el tema penal frente a este asunto? No, pues se le notó baja la conectividad, más o menos intermitente, le escuché la pregunta. Si hay un fracaso de la negociación con obligaciones de tipo subsidiario, como son ventas IVA, retenciones en la fuente CRE e impuestos al consumo, y no se logró en la etapa de negociación de deuda, en la liquidación patrimonial, pues volvemos a empezar de cero. ¿Sí? Allá tendrá que el mismo deudor, pues, incorporar las deudas de la DIAN también las irá a reportar en la liquidación patrimonial, pero la suspensión del trámite, acordémonos que no es solamente que si debe o no debe, también la parte del régimen penal lo que investiga es la conducta. Un representante legal, un liquidador, un albacea, un tutor o cualquiera de estas figuras que tenga el administrador o con poder general para esta clase de tributos, es decir, me estoy ampliando como en el derecho civil, como para que me vea, tienen las mismas funciones públicas de un servidor público, como si fuera alguien que está de la DIAN o de cualquier ente territorial que esté recaudando dinero y se apropia ese dinero porque no lo consigue. Tiene la misma connotación de un funcionario público. La fiscalía es la que va a determinar si, y el juez de garantías o el juez de conocimientos, si ya la etapa está muy avanzada, es hacia la conducta o no. Más sin embargo, en las reformas tributarias se ha contemplado de que bastará con el pago efectivo de esa deuda y se cancelaría o se terminaría el proceso penal. Así lo determina reformas tributarias que han habido en los últimos años, desde el 2016. Ahora bien, pues con los bienes y si está incorporada estas deudas, nosotros estaremos sujetos a la adquisición, perdón, a la adjudicación de los bienes que tenga o que tenga derecho la DIAN. Lo cierto es que si se llegara a presentarse esto, pues habrá la posibilidad de que se presente este nuevo acusación al ente investigador judicial para determinar si ya surge un nuevo crédito, un nuevo título y se reemplace por las declaraciones que hayan sido denunciadas penalmente. Eso ya es un tratamiento pues que cada profesional del derecho hará en su rol de defensa de su deudor. En todo caso, sí, hay un acuerdo de pago, este acuerdo reemplazaría a, a estos tributos que fueron denunciados penalmente. Ok. Digamos que es importante revisar, y tú lo decías, es la conducta del deudor. Si logramos el acuerdo de pago, pues se estarían generando los pagos y ya sería una conducta de pago. Si, por ejemplo, se va el asunto a una liquidación patrimonial, el doctor Oscar nos hablaba sobre la adjudicación. La adjudicación es una cosa distinta a que el liquidador revise, hombre, qué es lo que se tiene, qué es lo que se debe y de qué manera con lo que se tiene y respetando el orden de prelación puedo pagar a lo que se debe. Entonces, en principio, con lo que se tiene, vamos a generar pagos a los créditos de primer orden en donde están ubicados los créditos fiscales o los créditos a favor de la DIAN. Allí, digamos, si alcanza a cubrirse el crédito y se genera con ese porcentaje de adjudicación el pago, pues también podría revisarse si hay o no una conducta de pago, pero finalmente eso no lo determinamos nosotros en el orden civil, sino que se determinará
a través del procedimiento o el proceso penal. No lo podemos nosotros determinar, pero sí habría la posibilidad de decir que hay una conducta de pago siempre que exista la adjudicación, porque es una manera en donde finalmente se está generando la cancelación del compromiso o la cancelación del crédito fiscal. Si no hay bienes, digamos que queda un poquito más difícil llegar a esa conclusión porque finalmente no hay pago, no hay ningún pago ni con los bienes ni con el acuerdo de pago, o sea, no hay ningún pago ni a través de la negociación con el procedimiento de negociación, con los plazos y las maneras que el deudor propone y que se votan positivas y nos da la confirmación del acuerdo, ni tampoco hay un pago a través de la adjudicación, que es donde yo pago en la liquidación con lo que tengo. O sea, no tengo manera de generarte pagos mensuales con un flujo de dinero, pero tengo la manera de generarte un pago con lo que tengo, o sea, con un predio, un vehículo, lo que sea que tenga, digamos, dentro de mi bolsita patrimonial. Entonces, Doc, muchísimas gracias. Es bastante claro, digamos, el concepto. Tendría que revisarse también ya, digamos, a la óptica del derecho penal y tendrían que determinarlo, pues, las autoridades pertinentes. Ya nosotros damos nuestros conceptos desde lo que entendemos en el ámbito civil. Pero está bastante importante la información porque es un tema que no, si te digo desde la honestidad, no habría tenido yo la necesidad desde la experiencia de revisar qué ocurría, digamos, en los casos de liquidación con estos asuntos, pero es uno de nuestros participantes quien lo propone. Entonces, está bastante importante el dato que nos estás dando. ¿Hay algo que tú quieras compartir con nosotros en este momento sobre la postura negocial de la DIAN o los efectos de la insolvencia en la vida del deudor desde la cotidianidad? Ya digamos, ir concluyendo un poquito de este encuentro que ha sido bastante fructífero. No tendría así como mayor Nada que se te experiencia, escape. salvo una vez que pues se presentaron los créditos, como yo le decía, subsidiarios, porque ya el señor tenía un proceso penal y parece que no lo sabía. Entonces, su apoderado estableció que no reconocía acción en este proceso, porque eso tendría que la DIAN hacer el procedimiento de vinculación y porque ya estaba prescrito. Yo le explicaba al apoderado, mire, pues si no lo quiere aceptar no hay ningún problema. Nosotros, pues, seguimos cobrándolo por el régimen penal. Hasta tanto así que ese mismo profesional del derecho, pues también le tocó vivir en carne propia esa situación y pues supo que en ese sentido este proceso de insolvencia de persona natural comerciante también abarcaba esta clase de obligaciones, porque está contemplada en el misma Código Nacional de Procesos cuando dice que si es avalista, garante, codeudor, solidario, deberá también relacionar esos créditos. Pues eso va constante con la reforma tributaria, perdón, el estatuto tributario, en la cual pues en el artículo 798 establece, inclusive el 665 establece que cuando no prestó sus retenciones en la fuente o sus declaraciones de IVA, pues asumirá la responsabilidad subsidiaria que tienen todos los obligados a presentar formalmente las declaraciones a través de sus ceros. Es eso, doctora, lo importante de entender esta norma y que digamos, la entidad no vaya a cobrar por cobrar y inventarse tributos, ni porque pues primero usted sabe que el título debe ser claro, expreso y exigible para nosotros, como lo contempla el artículo 828 del Estatuto Tributario, y pues para el Código General del Proceso es la naturaleza, cuantía y existencia, ¿no? Entonces, podemos, pues digamos, y tampoco traer créditos que están en discusión jurídica por la vía administrativa, es decir, ante la DIAN o ante un juez administrativo, contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque está en discusión judicial, al no ser que el insolvente renuncie a Reconozca. sus derechos en esos procesos y traiga esa obligación acá. ¿Por qué? Porque ya
si renuncia y expresamente, ¿no? Esa renuncia que él hace al siguiente día puede quedar ejecutoriado y ya se convierte en título ejecutivo para ser presentado en estos procesos de insolvencia. Pero sí, lógicamente es muy complicado, pues, porque nadie quiere ser derrotado sin un debido proceso dentro de esos procesos. Y pues más catalogarse como contingente porque pues podría presentarse que dentro de 5 años, 3 años, un año, se sabe que los procesos son a veces muy largos o a veces antes el proceso puede durar hasta 10 años, ya le aparezca ese tributo diciéndole queda condenado a corregir declaración de renta o es una liquidación oficial de aforo y debe pagar, no sé, 1.000 millones de pesos, entonces pues tendrá que volvernos a citar a una reforma de acuerdo. Si el acuerdo está vigente, si no tendría que pagarlo como salga la resolución. Tendría que revisarse el tema. Así es, pero es importante lo que Es nos correcto, dice, sí, señora. que el elemento sea un elemento de certeza. En cualquier crédito del concurso tiene que haber un elemento de certeza y esto no es nada distinto a que el crédito sea cierto. Incluso, o sea, todos los otros créditos, o sea, lo decía el doctor Oscar, tiene que saberse que el crédito existe y que el deudor tiene que pagarlo. Entonces, aquellos que se encuentran en discusión administrativa o en discusión judicial, pues no tenemos ese elemento de certeza hasta tanto ese proceso concluya. A no ser que la persona diga, hombre, sabes que yo revisando, sí, yo sí debo esa plata, quiero renunciar a la investigación y lo que quiero es reconocer el crédito y lo reconoce dentro del concurso porque tiene él mismo ese elemento de certeza que no necesita que se lo dé el resultado de la investigación y genera un acuerdo de pago para ese crédito en concreto. Doc, ha sido maravilloso tenerte en este espacio. Te agradecemos muchísimo toda la información que has compartido con nosotros. Yo creo que realmente hay mucho Doc, por... Claro que sí, por una favor. última digamos que me corto en la postura negocial de la DIAN. Ujú. En este momento, pues nosotros no podemos condonar ninguna clase eh, de, de Interés. créditos, ni Ujú. por capital, ni por sanción, ni por intereses. Inclusive estamos solicitando los intereses causados hasta el momento del pago, es decir, de cada cuota que se genere ese interés. ¿Por qué? Pues porque es la misma, digamos, la facultad que no nos otorga el legislador para hacerlo, excepto cuando hay una reforma tributaria como la ley 2277 del 13 de diciembre del 2022, el cual establece en el artículo 91 que pueden acogerse al beneficio del 50% de rebaja de intereses y de sanciones, pero si se cancelan antes del 30 de junio del 2023 o lleguen a una facilidad de pago ante la DIAN presentada antes del, si no estoy mal, 15 o 23 de mayo de este año, A pero movernos. digamos, ese beneficio la sacó de los procesos concursales. Es decir, no puede estar sometida a los procesos concursales ese beneficio porque la ley es transitoria y el 30 de junio de este año. O sea, solamente sería Es posible para solamente estos para... acuerdos que concluyan antes de esa fecha, porque está en vigencia de esa ley, por decirlo de alguna manera, pero nada por fuera. Exactamente, doctora. Listo, Doc, gracias. Entonces, para concluir un poquito, la postura negocial es de la DIAN. No se condonan los intereses, no se hacen quitas a capital, no se rebajan los conceptos, pero es posible presentar propuestas a un plazo, es decir, no vamos a pagar todo de una, pero puedo pagar a plazos teniendo en cuenta la composición del crédito con todos estos elementos. Entonces, tampoco es como que sea una situación, digamos, no, todo ya de una, no, es si usted reconoce que todo lo que se ha causado con relación o relacionado con el crédito lo va a pagar, pero nos habla sobre su realidad y nos presenta cómo desde su realidad es posible ese pago, estamos abiertos a escuchar de qué plazo sería posible. Entonces es importante tener presente eso y tener importancia también de conocer cuál es la postura de la DIAN, porque finalmente en mi concurso yo necesito también la concurrencia de una mayoría. Entonces es la DIAN
puede sumarse si yo reconozco, por ejemplo, que todos los elementos del crédito, el capital, los intereses, la sanción, todo, y les propongo un plazo y tengo ese votico positivo de la DIAN, porque es posible para ellos votarlos así, pues finalmente es un porcentaje que se suma para que yo obtenga el acuerdo que necesito dentro del concurso. Es importante tener eso desde la construcción de la propuesta en la solicitud y el acompañamiento que como abogados nosotros hacemos a los deudores, y es también hablarles de expectativas reales y claras en los procedimientos de insolvencia, conociendo las posturas negociales de todos los acreedores, porque muchas veces me ha pasado que llegan a la consulta diciendo, hombre, es que a mí me dijeron que sí o sí se condonaban intereses, y hay que ser claros que no todos los acreedores lo votan así, y hay que ser claros que también depende mucho de la naturaleza del crédito, y que esa condonación también dependerá de la confirmación del acuerdo, si se obtienen o no las mayorías que se necesitan. Entonces, es importante conocer lo que el doctor Oscar nos está compartiendo el día de hoy. Así que, Doc, de corazón, muchísimas gracias. De verdad, ha sido muy honroso para mí tenerte en este espacio. Espero que las personas que están aquí también haya sido muy fructífero. En verdad, yo me voy con muchísima información para continuar trabajando en estos asuntos. Te mando un abrazo y te agradezco mucho por acompañarnos, y a todas las personas que se conectaron también les damos las gracias y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche.